Para ensamblar una computadora Pentium 4 necesitamos un case Pentium 4. Lo segundo que necesitamos es una tarjeta madre, por ejemplo, una ASRock. Tenemos dentro de la caja el manual y también el driver o CD que nos permitirá configurar la tarjeta de red y audio integrada, un conector SATA, los cables de 80 y de 40 hilos, como también el conector o cable para la disquetera de 34 bits. Ahí podemos ver un bus de 40 hilos y por aquí un bus de 80. Como se podrá ver, ambos tienen la misma cantidad de contactos, 39 contactos para el bus de 40 y de 80. La diferencia está en que el bus de 80 puede transferir la información a mayor velocidad. Este es un bus de 34 bits o 34 hilos que sirve para la disquetera. Ese terminal que estoy agarrando ahí sirve para conectar la disquetera y será la letra A. Una máscara que llega para colocar en la parte posterior de la carcasa y nuestra tarjeta madre o placa base. Por ejemplo, por ahí tenemos el conector PS2 o mini DIN para el mouse, color verde, el conector PS2 o mini DIN color morado para el teclado, un puerto paralelo o LPT para la impresora. Tenemos el conector para el monitor, es decir, esta placa tiene la tarjeta de video integrada, una tarjeta de red también integrada y 6 conectores USB para cámaras digitales, impresoras. Y por este lado tenemos a la tarjeta de audio integrada. El color verde es salida de audio, el color azul es ingreso de audio y el color rosado es el micrófono. Ahora mostramos el socket para el procesador. El código de este socket para procesadores Pentium 4 es el PGA 478. Las memorias también tienen su lugar en la placa y encontramos dos módulos para las memorias DDR. Un slot o bus de expansión para la tarjeta de video AGP de 8X de velocidad. Encontramos 3 bus de expansión PCI. Por ejemplo, podemos conectar una tarjeta de audio en el slot número 1, en el slot 2 o 3, o una tarjeta de TV Coder. Eso nada tendría que ver porque todos trabajan en paralelo. Ahora mostramos un slot para el fax. El conector para la disquetera se llama floppy y en la placa está marcada muy bien. 2 conectores ID2 y el ID1 para discos duros, lectores de CD. Cada faja o correa de 40 que se puede conectar en estos conectores puede albergar hasta 2 dispositivos. El chipset es importante porque se encarga de administrar a todos los dispositivos de la placa. El conector ATX para la fuente de poder y el conector especial de 12 voltios que sirve para proteger a la placa de un posible cortocircuito. El procesador que utilizaremos ahora es un Intel Celeron de 2.4 GHz de velocidad, 533 MHz de FSB o velocidad de bus de sistema. Este dato tiene que coincidir con las características de la placa. Ahora, la memoria caché que tiene este procesador es de 256 kilobytes. El procesador físicamente tiene varias patitas y el fabricante ha impreso las características del procesador también en él. Entonces, no nos pueden engañar al momento de comprar un procesador. El ventilador que sirve para refrigerar el CPU. Nuestra tarjeta madre tiene la tarjeta de video integrada. Sin embargo, se puede quemar o en muchas ocasiones no puede ser suficiente para ciertos programas.
Por eso colocaremos una tarjeta de video de 8X de velocidad de 128 MB de RAM. La tarjeta de video llega con un driver o CD que nos permitirá configurar la cantidad de colores en el Windows. Tenemos la tarjeta de video AGP. ¿De cómo sabemos que es tarjeta de video? Si comparamos con la tarjeta de video integrada, podemos ver que tiene la misma cantidad de agujeros y el conector es casi idéntico. La memoria RAM es importante porque almacena al Windows en forma temporal. El modelo que tenemos es DDR porque tiene una sola ranura. También ese dato lo encontraremos en el sticker. Capacidad 256 MB, velocidad DDR de 333 MHz. En la placa base o tarjeta madre encontramos los dos bancos para las memorias, el DDR1 y el DDR2. Se recomienda colocar primero en el banco 1. El disco duro es un medio de almacenamiento de datos magnético. Ahí se instala el Windows. Tenemos uno de 20 GB de capacidad. Hay que prepararlo, de lo contrario no podemos guardar ni siquiera datos. Por la parte posterior podemos ver dónde se conecta el bus de 40 o de 80 hilos. Podemos ver la parte de configuración para que sean esclavos o maestros y el conector ATX de la fuente de poder o fuente de alimentación. El lector de CDs o quemador de CDs es autoconfigurable. Simplemente tenemos que conectar el bus de 40 o de 80 y también el conector P10 de la fuente de poder. A continuación sacamos las protecciones del case o carcasa de los costados. Se recomienda sacar ambas tapas del case o carcasa porque hay muchos tornillos que poner. Dentro del case o carcasa debe de llegar el cable poder o cable 220 voltios. También tiene que llegar un juego de tornillos que nos permitirá sujetar la placa y los demás dispositivos al case. Un material filtrante para la humedad que de todas maneras tiene que estar dentro del case. La fuente de poder o fuente de alimentación debe ser mínimo de 400 watts ATX. Hay varios conectores, no todos se usan. El conector ATX de la fuente de poder es el más grande y el conector pequeño es el ATX de 12 voltios que sirve para detectar algún posible cortocircuito. Ahí tenemos hasta 5 conectores para los discos duros y lectoras de CD. Cualquiera de ellos sirve, no hay una restricción. Ahí tenemos 2 conectores pequeños para las disqueteras. El ventilador del case o carcasa tiene que estar conectado en algún lugar de la placa base. Ahora, estos conectores o cables salen de la parte delantera del case. Tenemos los botones de power, reset, una conexión USB externa. Ahí podemos ver el USB y al costado también los cables de audio o conectores de audio. Ahora, lo primero que se coloca es la placa base o tarjeta madre. Para eso hacemos coincidir la tarjeta madre tomando en cuenta las salidas. Debajo de la placa el circuito no está aislado, de tal manera que tenemos que buscar unos puntos de apoyo tal como estoy mostrando ahí. Para eso se necesita ciertos tornillos, ubicarlos en sitios estratégicos, lugares, agujeros en la placa, en sitios estratégicos de la placa. Por ejemplo, en esta placa ARROC tenemos varios puntos estratégicos. Son los agujeros con borde metálico. Ahí podemos ver uno, por aquí otro. Tenemos hasta 6 agujeros destinados para este fin.